Hola, soy Fernando Brizuela. Algunos me conoceréis, otros no. Soy mecánico y piloto de rallies. Voy a enseñaros un motor que he diseñado, que cuando digo que consume la mitad y no emite contaminantes, pues me miran un poco raros todo el mundo. Pero bueno, voy a tratar de explicaros con dibujos exactamente cómo funciona el motor. Desde mis inicios en el tema de los motores, que hace ya casi 50 años, siempre he visto que todo el mundo ha hecho. Primeramente empezaron con carburadores de doble cuerpo, encendido electrónico, inyección mecánica, inyección electrónica, turbos, un montón de válvulas por cilindro, distribución variable. Pero bueno, todo eso al final no nos lleva prácticamente a ningún sitio, a conseguir caballos, pero el tema del rendimiento del motor seguimos estando como en los tiempos de Otto prácticamente. Entonces vamos a ver si con este motor que yo he diseñado y os explico cómo funciona, podemos llegar a un entendimiento. Bueno, vamos a ver un poco el funcionamiento de un motor de combustión interna. Unas partes que tenemos que funcionan, digamos que mal, o por lo menos que son muy negativas a la hora de sacar rendimiento. En primer lugar tenemos ahí el pistón, que está haciendo un movimiento lineal con finales de carrera. En los finales de carrera todo el peso que viene a estar, a medida que va cogiendo revoluciones se multiplica el peso. Eso es totalmente negativo. De este movimiento lineal lo pasamos a un movimiento circular. Bueno, el movimiento circular está todo el rato, aunque sea circular, está todo el rato en el mismo sentido. Bueno, otra de las cosas que tenemos que son negativas es a la hora de hacer la compresión. Cuando tenemos que empujar los gases para comprimirlos, es un esfuerzo que tenemos que hacer. Lo que pasa, pues hay que convivir con ello y no hay más. Lo que ocurre es que después de, o antes mejor dicho, de terminar la compresión, tenemos que incendiar los gases. Todavía nos cuesta mucho más el llegar al final de la carrera. Bueno, en esta imagen estamos viendo cuando salta la chispa, cuando empezamos a incendiar los gases. Que aproximadamente son 8 grados antes de llegar al punto muerto superior. Desde los 8 grados anteriores al punto muerto superior hasta los 8 o 10 grados después, normalmente los gases se están inflamando y cogiendo presión en la cámara. Si estamos a plena carga, podremos llegar a coger casi unos 250 kilos de presión. Con esos 250 kilos es lo que estamos empujando el pistón, pero le damos un empujón que parte desde cero y hasta los 30 grados aproximadamente. A partir de aquí, el pistón ya no empuja el cigüeñal, sino que es el cigüeñal el que tira del pistón. Bueno, esto para que lo entienda la mayoría de las personas es tan sencillo como si te montas en una bicicleta, te pones a bajar una cuesta y montas el desarrollo más corto que tiene. Das la primera pedalada y el resto las das en el aire. Bueno, volvemos a los 8 grados de avance. Calentamos los gases, cogemos la presión y aquí, una vez que tenemos la presión, ocurren dos cosas. Por una parte estamos empujando el pistón, los gases siguen calentándose, pero al empujar el pistón a tanta velocidad, lo que hacemos es enfriar los gases. Sí, esto es un funcionamiento erróneo. Bueno, no erróneo, es lo que tenemos y eso es con lo que tenemos que comulgar, no queda otra. Si tú disparas un arma, el proyectil empieza desde cero y durante todo el cañón está cogiendo velocidad. Esto es al revés. Tienes la presión, haces el disparo y cada vez vamos a menos velocidad. Bueno, volvemos otra vez a los 8 grados. Calentamos los gases, los tenemos ahí, empujamos hasta los 30 grados. Esto más o menos habremos utilizado pues, un 30% del combustible que teníamos dentro. Sin embargo, se está quemando durante los 360 grados. Pero hemos aprovechado solamente unos 30 grados de funcionamiento del motor para aprovechar el aprovechamiento de los gases. Lo demás es una energía que hemos tirado a la calle. Esta geometría que voy a presentaros es una geometría que digamos que me la he inventado, pues bueno, como tiene tantas medidas y tantas cosas distintas, es una cualquiera. Este cigüeñal está descentrado 14 milímetros, pero se puede descentrar perfectamente hasta 24 milímetros aproximadamente. Bueno, con este sistema aprovechamos las ventajas de una vila corta y de una vila larga. Una vila corta coge antes el brazo de palanca, con lo cual tenemos digamos más bajos, más potencia en la parte de abajo del motor.
pero es cierto que también con una biela corta corre mucho el pistón y los gases no los quema como debería de quemarlos. En un motor convencional tenemos tres medidas: el diámetro del pistón, carrera y la longitud de la biela. Con esas tres medidas conjugamos un motor. En este otro tenemos infinidad de medidas distintas. Es mucho más complejo el hacer un motor con todas estas cosas, pero sí es verdad que el rendimiento merece la pena. Bueno, aquí vemos dos viñetas, donde una es un motor convencional con las mismas medidas de diámetro de pistón y de carrera. Vemos, después de que hemos girado 12 grados el cigüeñal, vemos en el lado izquierdo, tenemos un momento del pistón, en el lado izquierdo ya ha bajado 1 milímetro con 13. Tenemos un brazo de palanca de 10 milímetros. En el nuevo diseño que hemos hecho, tenemos un brazo de palanca de 6,26, 4 milímetros menos. El momento que tenemos lateral sobre la guía de la biela está en el lado derecho, pero solamente hemos bajado el pistón 0,36 milímetros. Esto quiere decir que la presión que tenemos en la cabeza del pistón posiblemente sea más del doble que en el convencional. Aquí vemos una diferencia, que en el motor convencional ya estará bajando la presión en la cabeza del pistón y nosotros todavía seguimos cogiendo presión. Bueno, aquí vemos ya estamos en 24 grados. Tenemos un brazo de palanca en el motor convencional de 20 milímetros. En el nuevo diseño que hemos hecho tenemos solamente 17, pero trabajamos directamente sobre el cigüeñal, no tenemos momentos laterales. Vemos la cámara de compresión, estamos en 3 milímetros, que justamente más o menos estaremos empezando a empujar, pero con muchísima más presión que la hubiese tenido un motor convencional. En el otro tenemos 4,62 y ya pues prácticamente estaremos empezando a perder presión. Vemos la diferencia que hay en las cámaras. En un convencional están 46 milímetros y en está 42. Son prácticamente 4 milímetros menos, que evidentemente la presión que tendríamos que ejercer sería mucho mayor, aunque lleguemos aquí a este punto que ya casi no empuja. Esta geometría no vamos a decir que roce la perfección, pero sí que es verdad que como poco doblamos el rendimiento del motor. Vamos a hablar un poquito de los gases. Ni que decir tiene que si doblamos el rendimiento del motor estamos gastando la mitad de combustible. Si gastamos la mitad de combustible estamos emitiendo la mitad de contaminantes o de gases. Bueno, este motor en principio la verdad es que no hace falta catalizador. Simplemente si le cortamos el combustible va bajando el CO, llega a 0 de CO y aún así todavía se puede seguir cortando un poquito hasta que se para el motor. Todo esto es debido a las altas temperaturas que coge dentro de la cámara, pero con menos combustible. Bueno, con esto de la temperatura, los monóxidos es fácil saber que si tenemos mucha más temperatura en las cámaras, lo dejamos todo mucho más quemado. Entonces, evidentemente sale más quemado todo, una combustión mucho más perfecta y no tenemos emisiones contaminantes. Pero queda el CO2. El CO2 es un dióxido que, bueno, cuando quitas el oxígeno del aire se queda en CO2. Si metemos una sonda por el escape y vemos que está entre 1 y 3 cuando lo normal te dicen que tiene que ser 14, algo pasa. Te dicen que es imposible. Bueno, imposible no sé si será, pero la sonda y el analizador de gases es lo que marca. Sí que es verdad que si tú quemas una parte de combustible con oxígeno, lo que queda debería ser el dióxido, pero si no sale por el escape en algún sitio se tiene que quedar. Yo me imagino que al tener unas altas temperaturas también se quema CO2. Bueno, cuando hacemos un motor o modificamos ciertas cosas de un motor, hay cosas que tenemos que son perjudiciales y que son beneficios. Siempre buscamos los beneficios. En este caso hay dos cosas que son perjudiciales. Una de ellas es que montamos 4 piezas más en el tren alternativo y pesan un 15% o un 18% más. Eso realmente es perjudicial. Otra es que el fabricante a la hora de fabricar este motor tiene que fabricar también 4 piezas más. Pero bueno, yo creo que eso es asumible porque en un motor de 2000 centímetros cúbicos, si lo tenemos que hacer de 1000, son mucho más pequeñitas, menos peso, menos material. Yo creo que eso es muy asumible.
Bueno, espero que de estas cosas que hemos visto haya sacado buen partido y se haya visto. No tenemos mucho tiempo para poder explicar al 100% del funcionamiento del motor, y yo creo que con estas explicaciones que hemos dado, creo que se puede hacer todo el mundo una idea de más o menos cómo funciona el motor. Yo creo que, no sé, tanto el gobierno vasco como a nivel nacional, me gustaría que alguien se implicase un poco en el tema de esto, porque sería trabajo para mucha gente. Tengo ya un montón de dinero gastado en patentes y no voy a poder soportarlo mucho más. Espero que os haya gustado todo esto que hemos hecho y bueno, no sé, a ver si en breve podremos tener alguna noticia más.